Muy buenos días, Dios les bendiga ricamente. En esta mañana nuevamente estamos prosiguiendo con los estudios en el libro de Mateo, o leyendo el libro de Mateo, capítulo 2 en esta ocasión, bajo el título En el Evangelio hay respuestas al desacuerdo o a los desacuerdos que tengamos. Siempre vamos a encontrar una respuesta en los Evangelios. El problema está en que la aceptemos. Y vamos a mirarlo a través de la Escritura. Ciertamente en este capítulo hay diferentes temas que tratar, pero los vamos a mirar a la ligera conforme a lo que está escrito, esperando que traiga a nosotros una comprensión de la palabra y el propósito de Dios al otorgárnosla a nosotros, que es sinceramente con el propósito de nuestra salvación. En Mateo capítulo 12, prosiguiendo en la historia o en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, nos dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Y conociendo la historia y basándonos en lo que se refiere a la ley mosaica o a la ley judía, sabemos que no se debería de hacer ninguna obra durante el día de reposo. Dios así había establecido al pueblo de Israel, y desde el principio, al verlo sacado de Egipto, les dijo que en el día de reposo, el séptimo día, no harían obra alguna, e inclusive los alimentos que habían de comer durante ese día los habían de preparar un día anterior. Y la ley lo dice de esta manera en Levíticos 28-25: y el séptimo día tendréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis. Ese es con respecto al mandamiento. Y en otras ocasiones también se repite esto mismo, diciendo respecto al día de reposo: cada uno temerá a su padre y a su madre, y mis días de reposo guardaréis. Yo, Jehová, vuestro Dios, siempre afirmándolo. Así que podemos encontrarlo en muchas ocasiones, y quizás esto sea una forma de doctrina o establecimiento a una doctrina. Sin embargo, veamos lo que dice nuestro Señor Jesucristo al respecto y conforme al Evangelio. En Mateo 12:5, prosiguiendo con la lectura de este capítulo, nos dice: ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes entran en el templo, profanan el día de reposo y son sin culpa? Así que, dándonos cuenta durante el ministerio de los sacerdotal dentro del templo, en el día de reposo ellos degollaban los animales que ofrecían el sacrificio y hacían el servicio de ministrar al pueblo y enseñar la ley. Ese era el trabajo de la tribu de Leví en el sacerdocio. Ellos sí trabajaban como sacerdotes, o hacían por lo menos la labor que se les había encomendado en el sacerdocio. Y dice la Escritura: y son sin culpa. Así que Jesucristo, hablando en defensa a sus discípulos, puede decirles, dice lo siguiente: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y ese es nuestro Señor Jesucristo, mayor que el templo, a quien tenemos que deber nuestra reverencia, nuestro respeto. Y dice nuestro Señor Jesucristo al respecto: y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Los discípulos tuvieron hambre, pero no se tenía misericordia a ellos. Por tanto, nuestro Señor Jesucristo les hace saber ahora, y nos lo puede decir para nuestra enseñanza, que si supiéramos lo que significa misericordia quiero, es decir, lo que Dios demanda del ser humano, hacer misericordia, entonces no condenaríamos a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, y ese es nuestro Señor Jesucristo, que es Señor aún del día de reposo.
Así que vamos a mirar algunas preguntas y respuestas dignas para que nosotros las meditemos. Cristo hizo esa pregunta para empezar, si supieran lo que significa misericordia quiero. Así que pasando de ahí vino a las sinagogas de ellos, de los fariseos. Y aquí que había ahí uno que tenía seca una mano y le preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Ahora, notemos lo que se nos dice en el libro de Éxodo al respecto a las obras buenas que habíamos o que se deben de hacer. Nos dice la Escritura: si vieres en el día de reposo, verso anterior, si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantar. Note, aún al enemigo, al que le aborrece, si uno lo viere en necesidad y en el día de reposo, dice, si vieres al asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejaréis sin ayuda? Afirmando el Señor, dice, antes bien le ayudarás a levantarlo. Te verás obligado a tenderle la mano en todo tiempo. Entonces, por tanto, nuestro Señor dice en Mateo 12:11, Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y le levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Así que encontramos esta respuesta a la pregunta que le hicieron. Note, ellos le preguntaron con el propósito de acusarle, sabiendo que si Jesús hacía milagro o sanaba a algún enfermo en el día de reposo, podían acusarlo de que estaba quebrantando la ley, olvidándose que aún Él es dueño del día de reposo y, por así decirlo, el promotor de la ley divina. Entonces Jesús dijo a aquel hombre que estaba enfermo: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirlo. De cualquier manera, pese a que les dio una respuesta correcta, ellos buscaban una ocasión para destruirle, para acabar con él, quizás por envidia o simplemente porque no se adaptaba a las enseñanzas o tradiciones que ellos estaban viviendo. Así que Jesús es rechazado por los suyos, porque a ellos que enseñaban la ley es que vino el Señor para enseñarles el ministerio o el misterio de la salvación que Él venía promoviendo o enseñando al pueblo. Mateo 12:15 nos dice: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Estos son expresiones de Dios hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Esto es una profecía, y puedo decirles, se cumplió, pues al ser rechazado Jesús por los suyos, por los conocedores de la ley, la palabra de salvación llegó a aquellos que no conocíamos la ley ni esperábamos esa salvación. Cristo nos ofrece la salvación a nosotros. Es menester que la aceptemos y que no la menospreciemos. Así que puedo decirles, el que conoce la Escritura se fortalece en la esperanza que Dios nos da. Mateo 12:22, notemos: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba.
Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Ciertamente había rumores, había conocimiento, o habrían escuchado esta gente lo que las profecías decían acerca del hijo de David, que vendría a reinar las naciones con vara de hierro. Y es que de la descendencia de David es que procede nuestro Señor Jesucristo. Ellos tenían en mente quizás el conocimiento de esta escritura y tenían esa esperanza de que vendría un Salvador también para el pueblo de Israel, pero no estaban seguros del todo. Así que decían entre sí, ¿será este aquel hijo de David? Veamos lo que nos dice la profecía acerca de nuestro Señor Jesucristo, Isaías 16:5, para corroborar lo que estas personas pensaban. Y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque juicio y apresure justicia. Es la profecía que me imagino ellos habrían escuchado, de la que se mencionaba, y algunas otras que se menciona que un hijo de David se sentaría en el trono de Israel para siempre. Así que ellos tenían conocimiento de la Escritura y se fortalecían en esa esperanza. Así que nosotros podemos decir, no juzguemos si no tenemos conocimiento. Ciertamente los fariseos tenían el conocimiento de la ley, pero no tenían la revelación, el espíritu de revelación que estaba en la profecía para identificar al Mesías que les estaba siendo manifestado. Pero todo esto era un propósito de Dios, para que al rechazarlo ellos, nosotros tuviéramos la aceptación, nosotros que no conocemos, que no somos, mejor dicho, de la descendencia de Israel, que somos de la descendencia de los griegos, por así decirlo. Mateo 12:24 nos dice, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y nosotros podemos darnos cuenta acerca en la historia, las guerras entre pueblos acaban con los pueblos y quedan desolados. Las guerras dentro de las naciones acaban con las naciones y quedan desoladas también. Y es lo que nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo. Si un reino está dividido contra sí mismo o entre ellos mismos, es asolado. Y toda ciudad o casa, incluso en una familia, si hay división en la familia, se dispersa esa familia. Y nuestro Señor Jesucristo nos da ese testimonio. Y no permanecerá, dice. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Así que, al mirar las obras que hacía nuestro Señor Jesucristo, podemos darnos cuenta que se cumplía lo que Juan el Bautista predicó: el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed al Evangelio. Y Cristo está dando testimonio. Sí, el pueblo miró y nosotros al presente miramos que Jesús liberta a los cautivos por el diablo. Podemos darnos cuenta que el reino de Dios está entre nosotros. Y de eso da testimonio nuestro Señor Jesucristo mismo. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y esto lo dice nuestro Señor Jesucristo. No importa la clase de pecado, Dios lo perdona. Son enseñanzas dentro de la Escritura. ¿Okay? Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Note qué hermoso es lo que Dios declara aquí.
a través de nuestro Señor Jesucristo. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Sí, en el sacrificio de Cristo nosotros tenemos el perdón de cualquiera que sea nuestro pecado, no importa lo grande. Pero sí nos hace saber, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Esto es, la blasfemia es atribuirse a sí mismo las obras que el Espíritu Santo hace o que el Espíritu Santo obra. Y eso lo miramos por medio de, o lo entendemos a través de la Escritura, por cuanto cuando nuestro Señor Jesucristo decía, procedo del Padre, y los fariseos entendían que Jesucristo se hacía hijo de Dios, ellos mismos decían blasfemias, dice. Pero sabemos nosotros que Cristo procedió del Padre, así que podemos sabernos que Él habló verdad y no blasfemia. Sin embargo, lo que hacía nuestro Señor Jesucristo y testificaba, se lo atribuían al adversario. Nuestro Señor Jesucristo nos dice a nosotros acerca del perdón, que cualquiera puede alcanzarlo. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Veamos nosotros lo que nos dice en el Antiguo Testamento, en Ezequiel 18:32. Dice el Señor, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Y esto se lo hace a cualquier persona, al malo y al justo, que también tiene que acudir al arrepentimiento, o al que se cree justo, hay que venir al arrepentimiento, porque el que se justifique a sí mismo no lo salvará. Dice Ezequiel 18:21, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Verso 22, Ezequiel 18:22. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor. Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Si se arrepintiere, no importa la cantidad de pecados que haya cometido, le serán perdonados. Es palabra de Dios. Pero note, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. No importa lo bueno que hayamos sido, si antes de morir nos apartamos y cometemos pecado, por ese pecado que cometemos al final de nuestros días seremos condenados. Nuestras buenas obras de nada nos servirán, y es lo que dice el Señor. Así lo dijo, así lo dispuso. Por eso nos enseña nuestro Señor Jesucristo, prosigue enseñándonos en Mateo 12:33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, permanecer. O haced el árbol malo o el fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Así que hay que permanecer hasta el final en obras de justicia y sobre todo creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, de lo que oímos y vemos rebosa nuestro corazón, y de eso sin duda sale en nuestros labios. Mateo 12:34 nos dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno, siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que de lo que oímos, de lo que vemos,
nuestro corazón se está llenando o se llena. Y sin duda eso hablará nuestros labios o eso saldrá de nuestra boca. Así que a aquellos a los cuales nuestro Señor Jesucristo se refería, estaban llenos de maldad. ¿Por qué? Porque se justificaban a sí mismos y no esperaban la justificación de nuestro Señor Jesucristo, o no esperaban en la justificación de nuestro Señor Jesucristo. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Así que se cumple lo que nuestro Señor Jesucristo o a través del Espíritu se revela en otras porciones de la Escritura. El poder de la vida, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Así que hay que prestar atención a lo que hablamos, a lo que decimos. ¿A usted le será necesario ver para creer? ¿Para creer en Jesucristo o para creer en el perdón que Dios le ofrece? ¿Será necesario poderlo ver? Los fariseos pedían señal. Dice Mateo 12:38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Qué señal? Una señal que les testificara de que él era el Hijo de Dios. Había hecho muchos milagros, testificaba de Dios y le creyeron. ¿Qué señal les podía dar más nuestro Señor Jesucristo? Jesús les responde y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Así que no se les había dado ninguna señal a aquellos que la pedían. Solamente podemos ver, como lo que nuestro Señor Jesucristo dice, la señal de Jonás. Y esto hablaba directamente acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No antes la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, pero el levantamiento de Él por Dios o por el poder de Dios después de 3 días de ser sepultado. ¿Y lo lograron entender? El Señor les hace saber esto: los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Noten las enseñanzas de Jonás en aquel tiempo a la ciudad de Nínive fue de aquí a 40 días Nínive será destruida, y no expresó otro mensaje más. Pero ellos se arrepintieron, desde el más grande hasta el más chico, y por decreto del rey hasta los animales fueron puestos en ayuno y clamaron a Dios, y Dios tuvo misericordia de ellos. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, en su ministerio y en sus enseñanzas, conociendo a aquellos que conocemos el Evangelio, nos damos cuenta que vino también hablando de juicio que vendría y que vendrán aún todavía, porque no han venido todos. Sin embargo, no le creyeron. E inclusive nuestro Señor Jesucristo lloró sobre Jerusalén y habló hacia ella refiriéndose: si tan solo supieras lo que es para tu paz. Pero ellos no entendieron el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y Él hace saber: he aquí más que Jonás en este lugar. Jonás
a la predicación de Jonás, el pueblo se arrepintió. A la predicación de nuestro Señor Jesucristo, el pueblo se arrepiente, le rechaza, le acepta, se conmueve. También les hace mención: la reina del sur se levantará en juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Así que nuestro Señor Jesucristo se presentó como es Señor de todo y sobre todo, pero el pueblo no le aceptó, no pudo creerle. ¿Qué buscaban más en él? Podemos mirar pues algunas palabras de reflexión y procurar ser fieles a nuestro Creador. Note, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hay. Y esto hablando acerca de aquellos endemoniados que Dios lo libertó. Y puedo decirles del espíritu de pecado que nos tenía esclavizados o que puede esclavizarnos al presente sin darnos cuenta. Cuando venimos a Cristo, sin duda el Señor lo echa fuera, porque no hay más quien nos incline al pecado si no le damos cabida. Si damos oportunidad a que el Espíritu de Dios more en nosotros, Él nos guiará día con día. Pero si damos cabida a un espíritu de pecado, sin duda éste nos controlará. Pero si usted viene a Cristo, Él nos otorga liberación. Y nos dice el Señor: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Así que ese espíritu de pecado que salió de aquellos que éramos pecadores, volverá de tiempo en tiempo para incitarnos a pecar. Si el Espíritu de Dios no mora en nosotros, sin duda tomará posesión nuevamente de ese lugar o de esa habitación. Hay que tener cuidado y hay que permanecer fieles a la palabra de Dios. Ahí dice: volveré de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta generación maligna. De ahí que podemos, y mucha gente puede observar también, que aquellos que profesaron el Evangelio en algún tiempo y se dejaron engañar por el pecado, vienen a ser peores, o su peor estado viene a ser peor que el primero en el cual se encontraba. Si usted cree en Jesucristo, no se aparte de Él, permanezca fiel. En este mismo capítulo nosotros encontramos una enseñanza en la cual quizás haya ciertos desacuerdos, pero la Escritura lo dice de esta manera, y estos desacuerdos mayormente los profesan los religiosos, pero el que cree en Jesucristo y que sabe que la palabra de Dios, o que la Biblia, mejor dicho, es palabra de Dios, sea la Santa Biblia o la Sagrada Biblia, es palabra de Dios, y que la acepte así, podrá entender que lo que la palabra de Dios dice es verdad, y no hay por qué, diría yo, se me escapa la palabra, escandalizarnos. Dice en Mateo del 12, 46 al 50: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre.
Ahora, veamos nosotros cómo nuestro Señor Jesucristo esto expresa tanto en un sentido espiritual, porque aquellos que le hemos aceptado como Señor y Salvador, llegamos a ser adoptados por Dios como hijos suyos. Así que nos constituimos en hermanos de nuestro Señor Jesucristo por adopción, sobre todo por su sacrificio. Pero a lo que se refería esto es en lo natural, dándonos a entender que de María nacieron más hijos e hijas, según nos lo describe la Escritura. Y la familia de Jesús se hace saber o se hace notorio a través de las Escrituras. Este pasaje que acabamos de leer en Mateo también lo podemos nosotros encontrar en el libro de Marcos, en el libro de Lucas y en el libro de Juan, que se nos testifica en 4 evangelios que de María nacieron más hijos e hijas. Y nos dice en Juan 17:1: andaba Jesús en Galilea, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, note, le dijeron sus hermanos, no sus discípulos: sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstalas al mundo. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Él les dice: subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Noten, ni sus hermanos creían en él. Ahora, vamos a las profecías para darnos cuenta de lo que se decía de nuestro Señor Jesucristo antes de que naciera. En el libro de los Salmos, Salmo 69:8, y tengamos en mente que nuestro Señor Jesucristo enfatizó que creyéramos en los salmos y en los profetas y a su palabra o a los evangelios. Entonces vemos en el Salmo 69:8 lo siguiente: hablando de nuestro Señor Jesucristo, en profecía se dice: extraño he sido para mis hermanos. Note, ni sus hermanos creían en él. En otras porciones nos dice que lo tenían o lo tildaron de loco. Y desconocido para con los hijos o para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa. Nosotros que conocemos los evangelios nos damos cuenta que cuando los cambistas estaban haciendo mercado o habían convertido la casa de Dios en mercado, él se enojó, hizo un látigo y los echó fuera y volteó sus mesas. Y dijo: el celo de tu casa me consume. Así que podemos darnos cuenta que en este salmo está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver en el Evangelio cómo se habla acerca de él. En Marcos 3:21 nos dice: cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle o para llevárselo. Pero decían, está fuera de sí. Así que vemos que su familia pudo decir o lo tildó de loco. Y estas escrituras usted no solo las encuentra en Mateo, las encuentra en Juan, las encuentra en Marcos capítulo 3, 31 al 35, Lucas 8, 19 al 21, y aún en el libro de los Salmos y en los profetas también se nos da testimonio de que de la descendencia de María, de María había de haber más descendencia y no solamente nuestro Señor Jesucristo. Y no es para escandalizarnos, hay que creer la Escritura como está escrita. A través de la Escritura y de quienes estuvieron con él, nos damos cuenta de este hecho. Miren, leyendo en Mateo 3:55 nos dice: decían de nuestro Señor Jesucristo: ¿no es este el hijo del carpintero de José? ¿No se llama
su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? O la sabiduría, las expresiones que él hacía, los milagros que hacía, ¿de dónde las había recibido? Recordemos, Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios en el seno de María. Jesús, Hijo del Altísimo, y se presentó para hacer milagros con el propósito de otorgarnos la salvación, de ofrecerse en sacrificio por nuestros pecados. María dijo de sí, y ella guardaba todas estas cosas en su corazón, pero ella dijo de sí misma. Entonces María dijo en Lucas 1:46, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Así que María misma pudo expresar que ella necesitaba de un Salvador para poder entrar a la gloria del Padre. Mateo 13:57. Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Así que podemos nosotros darnos cuenta a través de la Escritura y de quienes estuvieron con él y de los historiadores, y dentro de la Escritura o de la Biblia nosotros encontramos que nuestro Señor Jesucristo tuvo más familia cercana a él, nacidos del mismo vientre, pero muchos no lo aceptan o se escandalizan de ello. Cristo vino para otorgarnos vida, para que creamos a la palabra y no nos enfoquemos en un tema que nos desvía, que nos mete a controversia, que nos mete a desacuerdo, que nos pone en pleito, para apartarnos de la salvación que Él nos está ofreciendo. Creamos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, y las otras cosas que nos ponen en desacuerdo para no entrar a la salvación, ignorémosla. Que la palabra es verdad, creámosla como está escrita. Dios les bendiga ricamente. Espero que esta palabra llegue a su corazón y sea de edificación y sea un camino a la salvación que Dios nos ha concedido. Hasta la próxima.